Cuando llegaron los datos genómicos, el investigador los analizó 2 veces. El resultado no era erróneo, como lo es un instrumento mal calibrado. Una pequeña desviación, un error de redondeo, una muestra contaminada. Era erróneo como lo es una brújula que apunta en 2 direcciones a la vez. Los datos del cromosoma Y decían una cosa. Los datos mitocondriales decían algo completamente distinto. 2 conjuntos de datos de la misma población. 2 poblaciones, aparentemente, que habitaban los mismos cuerpos. La nota del investigador en el margen de la impresión decía simplemente, esto no cuadra. Esa anotación al margen no fue el comienzo del misterio. El misterio es mucho más antiguo que el laboratorio que lo registró. Comienza en una llanura aluvial entre 2 ríos, en una tierra que se convirtió en el corredor más disputado del planeta. Un lugar donde todas las grandes migraciones del mundo antiguo llegaron, exigieron entrar y dejaron algo atrás. O lo intentaron. La tierra se llama Punjab, y la pregunta que el ADN plantea constantemente sobre ella es una que siglos de invasiones, estudios académicos y políticas identitarias nunca han logrado responder. ¿Quiénes son realmente estas personas? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué la respuesta depende por completo de a qué progenitor se le pregunte? Esta es la historia de un genoma que se niega a tomar partido. Y esa negativa, resulta, podría ser lo más importante que nos pueda revelar. Durante la mayor parte de la historia registrada, la respuesta parecía obvia. Punjab, cuyo nombre significa 5 ríos en persa, y cuya tierra está regada por el Jhelum, el Chenab, el Ravi, el Beas y el Sutlej, ha sido considerado durante generaciones como el corazón de la civilización indoaria en el sur de Asia. Esta afirmación no es marginal, sino que constituye el consenso de la arqueología, la lingüística y los primeros estudios genéticos, y se fundamenta en bases sólidas. La historia es la siguiente. El sur de Asia, antes del año 2000 a.C. aproximadamente, era un mundo aparte. La civilización del Valle del Indo, una sofisticada cultura urbana que se extendía desde lo que hoy es Pakistán hasta el noroeste de la India, dominaba el noroeste del subcontinente. Sus habitantes hablaban lenguas que nunca se han descifrado por completo, construyeron ciudades con calles planificadas y sistemas de drenaje que no se igualarían en Europa hasta 3000 años después, y comerciaban hasta Mesopotamia. No dejaron reyes ni ejércitos como solemos recordarlos. Dejaron pesas y sellos estandarizados, y ladrillos cocidos. Entonces, aproximadamente entre el 2000 y el 1500 a.C., algo cambió. Desde la estepa póntico-caspia, la vasta pradera que se extiende al norte de los mares Negro y Caspio, pueblos pastores comenzaron a migrar. Eran migrantes que montaban a caballo, pastoreaban ganado y construían carros, y hablaban las formas ancestrales de lo que se convertiría en sánscrito, persa, griego y finalmente el latín romano. Se desplazaron hacia el oeste, a Europa. Se desplazaron hacia el este, a Asia Central. Y algunos de ellos, llevando consigo su ganado, sus caballos y sus himnos védicos, se desplazaron hacia el sur, a través de los pasos de montaña del Hindu Kush y el Khyber, hasta las llanuras del Punjab. Los lingüistas denominan a su lengua proto-indo-iraní. Los genetistas llaman a su herencia autosómica el componente pastoril de la estepa. Los historiadores denominan a su llegada la migración indoaria. Y todos estos campos coinciden. El Punjab fue su puerta de entrada. El Punjab fue donde se asentaron con mayor densidad. El Punjab explica por qué en el noroeste del subcontinente se hablan lenguas indoeuropeas, mientras que en el sur aún se hablan lenguas dravídicas. La evidencia genética parecía confirmarlo a la perfección. Cuando los investigadores trazaron lo que denominaron el Klein ANI-ASI, un espectro que va desde la ascendencia ancestral del norte de la India en un extremo hasta la del sur, los punjabíes se situaron en el extremo opuesto, con una marcada influencia ANI. Presentaban una mayor ascendencia relacionada con las estepas que casi cualquier otra población del sur de Asia. Además, poseían una mayor proporción del haplogrupo del cromosoma YR1A-Z93. El marcador paterno que se remonta a las praderas euroasiáticas, que cualquier población comparable al este de Irán. La historia era limpia, la historia era satisfactoria. Punjab era la puerta por la que entraron los arios,
y los punjabíes eran sus descendientes más directos. Según esta lógica, si se quisieran encontrar a los herederos vivos de la migración indoaria, habría que ir al Punjab. Los genetistas fueron al Punjab, pero lo que encontraron no coincidía exactamente con lo que predecía el modelo. Aquí es donde se complica la cosa. Un haplogrupo es como un apellido que se transmite de generación en generación, no por escrito. Viaja invisiblemente a través de las generaciones, acumulando pequeñas mutaciones que permiten a los investigadores rastrear un linaje a lo largo de miles de años, hasta una única población ancestral. Los haplogrupos del cromosoma Y se transmiten únicamente por vía paterna, de padre a hijo, sin interrupción, hasta donde alcanzan los datos. Los haplogrupos del ADN mitocondrial hacen lo mismo por vía materna, de madre a hijo, generación tras generación. En teoría, estos dos sistemas deberían contar la misma historia sobre las mismas personas. Si una población experimentó una migración importante, ambas líneas genealógicas deberían mostrar evidencia de ello. Los genes de los recién llegados aparecerían tanto en los padres como en las madres. En el caso de Punjab, no. En 2017, un equipo liderado por Pedro Soares, cuyos resultados se publicaron en BMC Ecology and Evolution, realizó uno de los análisis más exhaustivos de marcadores genéticos uniparentales en el sur de Asia. Su conjunto de datos incluía la muestra PJL del proyecto 1000 genomas, compuesta por punjabíes de Lahore, Pakistán, junto con poblaciones de todo el subcontinente. Su objetivo era estudiar específicamente la divergencia entre los linajes paterno y materno. El hallazgo reveló una brecha tan grande que transformó la concepción que los investigadores tenían de toda la migración indoaria. Por vía paterna, el cromosoma Y, la línea paterna, las comunidades punjabíes mostraron linajes de origen euroasiático occidental con tasas que oscilaban entre el 50 y el 90%. La influencia de la estepa era dominante, incluso abrumadora en algunas comunidades. Entre las poblaciones Jat y Roar de Punjab y el adyacente Haryana, el haplogrupo R1-Z93 por sí solo representaba entre el 28 y el 35% de todos los linajes masculinos, una de las tasas más altas de todo el sur de Asia, comparable a la de poblaciones de algunas zonas de Asia Central y Europa del Este. En el lado materno, el ADN mitocondrial, la línea materna, la situación era casi la inversa. Entre el 70 y el 90% de los linajes maternos en el sur de Asia, incluido el Punjab, eran autóctonos, indígenas, antiguos. Los haplogrupos de la rama M se remontan a la dispersión original fuera de África hacia el sur de Asia, algunos con características que han estado presentes en el subcontinente durante 40 o 60.000 años. La conclusión del artículo fue directa. La afluencia genética de la estepa durante la Edad de Bronce fue, en sus propias palabras, impulsada en gran medida por los hombres. Un fenómeno fuertemente impulsado por los hombres. No solo con una marcada tendencia masculina, sino dominado por ellos hasta un punto que solo tendría sentido si las mujeres no hubieran formado parte de la migración. El segundo hito llegó 2 años después, en 2019, cuando un equipo que incluía a David Reich, de Harvard, publicó el genoma de un individuo enterrado en Rakhigarhi, el yacimiento más grande conocido de la civilización del Valle del Indo, en lo que hoy es Haryana, datado aproximadamente en el 2500 a.C. Los hallazgos confirmaron lo que los datos sobre el sesgo de género habían sugerido. El individuo de Rakhigarhi no mostró ninguna ascendencia de la estepa, ninguna, y se descubrió que su haplogrupo mitocondrial, U2B2, era, según la redacción del artículo, casi exclusivo del sur de Asia y ausente en aproximadamente 400 muestras antiguas de Asia Central. Ella no era una migrante de la estepa, pertenecía a la población que los precedió, y el haplogrupo que portaba U2B2 todavía se encuentra en las líneas maternas de las mujeres del sur de Asia en la actualidad. La brecha no es ruido, la brecha es la señal. La tradición paterna dice: llegaron los arios, y llegaron en gran número. La frase de la madre dice: estábamos aquí antes que ellos, seguimos aquí. Ambas son correctas, ese es el problema. La primera teoría afirma que la respuesta es sencilla, o al menos más sencilla de lo que parece.
La sociedad indoeuropea de la Edad del Bronce se organizaba en torno al padre. De estructura patriarcal, de práctica patrilocal y de herencia patrilineal, lo que significa que los hombres ostentaban el poder, permanecían en el territorio del clan al casarse, y el linaje y la propiedad se transmitían por línea masculina. Esto no era exclusivo de los pastores de las estepas, era la estructura social dominante en toda la expansión indoeuropea, desde la costa atlántica de Irlanda hasta los valles fluviales del Punjab. Cuando estos migrantes se desplazaban, lo hacían como hombres, grupos de asalto, vanguardias de asentamiento, élites guerreras que reclamaban tierras y mujeres de las poblaciones que encontraban. Las mujeres que tomaban como esposas o absorbían mediante alianzas eran locales, del sur de Asia, en el caso del Punjab, de habla dravídica, descendientes de Aasi o remanentes del Valle del Indo. Su ADN mitocondrial seguía siendo del sur de Asia porque eran del sur de Asia. Sus hijos heredaban ambas líneas, un cromosoma Y de la estepa del padre y un genoma mitocondrial local de la madre. En una o dos generaciones, la línea masculina era de la estepa, la línea femenina era ancestral. Silva et al. 2017 lo plantean precisamente así. La expansión de la estepa, escriben, transportó linajes del cromosoma Y estrechamente relacionados, una fracción menor de variación genómica autosómica y una fracción aún menor de mitogenomas a través de una vasta franja de Eurasia. El gradiente fue deliberado, no accidental. Los hombres se desplazaron primero y en mayor medida. Las mujeres, según el registro genético, apenas se desplazaron. Los investigadores aclaran que se trata de un modelo probabilístico, no de una certeza. Sin embargo, las cifras lo respaldan. La ascendencia autosómica de la estepa en los punchabíes modernos, la señal del genoma completo, que refleja la herencia de ambos padres, oscila entre el 25 y el 35%. La señal de la estepa del cromosoma Y asciende al 50, 60 e incluso al 90% en linajes masculinos específicos. La señal mitocondrial de la estepa se sitúa aproximadamente entre el 10 y el 30%. 3 capas del mismo genoma, 3 porcentajes diferentes. Todo ello debido a la forma en que una antigua sociedad estructuraba la reproducción. El nombre cambió, el idioma cambió, la jerarquía social cambió, los cromosomas Y cambiaron, pero las madres permanecieron, y su linaje mitocondrial se transmitió de generación en generación con la misma sutileza que una respiración. Sin embargo, esta teoría presenta una limitación. El modelo patrilocal explica el sesgo de género en todo el sur de Asia. No explica por qué la señal de la estepa paterna en Punjab es mucho más extrema que en el resto del subcontinente. Los bengalíes portan mucho menos. Los hombres tamiles portan mucho menos. Incluso las poblaciones de algunas zonas de Asia Central, más cercanas a la estepa, portan menos el haplogrupo R1A-Z93 que los Jats de Punjab. Si el modelo migratorio fuera la única explicación, ¿por qué Punjab sería la excepción? La geografía es parte de la respuesta, pero los investigadores sugieren que la geografía no es suficiente. La segunda teoría es más complicada y más incómoda. El Punjab no era simplemente un destino, era un punto estratégico. Durante 4000 años, desde la Edad del Bronce hasta la Edad Media, fue el único corredor terrestre por el que cualquier población de Asia Central, Persia o la estepa póntica podía llegar al resto del sur de Asia. El paso de Khyber, el paso de Bolán, las llanuras entre el Indo y sus afluentes. Toda migración, toda invasión, toda caravana comercial que entraba al subcontinente desde el noroeste pasaba primero por el Punjab. Esto está bien documentado. Los indoarios llegaron aproximadamente entre el 2000 y el 1500 a.C. Les siguieron los persas aqueménidas en el siglo VI a.C. Las fuerzas macedonias de Alejandro Magno llegaron en el siglo IV a.C. Los sacas, nómadas escitas, llegaron en oleadas a partir del siglo II a.C. Le siguieron los kushanas, los hunos, los primeros ejércitos gúridas y gaznávidas del periodo medieval. Al menos 7 movimientos migratorios importantes distintos atravesaron el corredor del Punjab entre el 1500 a.C. y el 1000 después de Cristo. Ahora bien,
Consideremos qué consecuencias probablemente dejó cada uno de esos movimientos. Los investigadores han estimado que incluso una contribución genética modesta, entre el 2 y el 3% de los nuevos linajes masculinos por evento, se multiplica drásticamente cuando se repite 7 o más veces a lo largo de 4.000 años en un punto estratégico geográfico. La señal R1-Z93, que parece una única y abrumadora oleada de la Edad de Bronce, podría ser en realidad el sedimento acumulado de milenios de migración masculina, cada capa demasiado delgada para detectarla individualmente, pero que en conjunto crea la impresión de un origen único. Según este modelo, el registro genético no es una fotografía de un instante, es un palimpsesto, un documento escrito una y otra vez, donde cada inscripción es visible a través de las que están encima. El texto que leemos no es una sola historia, sino muchas historias comprimidas en una sola superficie. La limitación de esta teoría también es real, y los datos lo confirman. Cuando los investigadores analizan la ascendencia del genoma completo en los punjabíes modernos, no solo el cromosoma GRIE, sino la señal autosómica completa, el panorama es claro. Las invasiones históricas de griegos, escitas, hunos y conquistadores posteriores dejaron, según múltiples estudios de genética de poblaciones, huellas genéticas insignificantes a nivel poblacional. El genoma autosómico no absorbió esas influencias. Solo la línea paterna muestra la señal amplificada. Esto plantea una pregunta que la segunda teoría no puede responder completamente. Si 7 oleadas de conquistadores atravesaron el genoma y éste no las absorbió, ¿por qué lo hizo el cromosoma GRIE? Y si el cromosoma GRIE las absorbió selectivamente, ¿qué linajes masculinos sobrevivieron y se multiplicaron, y cuáles no? Esa pregunta nos lleva a un terreno que la mayoría de los investigadores prefieren evitar. La tercera explicación, y cabe decir que los datos no la han descartado, no comienza en la Edad de Bronce, sino en los últimos 2000 años. Punjab, al igual que el resto del sur de Asia, se organizó en castas. El sistema no era simplemente una jerarquía social, sino un filtro reproductivo. La endogamia, la norma de contraer matrimonio dentro de la propia casta, se aplicó durante siglos con una constancia que tiene pocos paralelismos en la historia de la humanidad. La hipergamia, la práctica que permitía a las mujeres casarse con personas de un estatus ligeramente superior en la jerarquía social, mientras que los hombres generalmente no, creó un flujo direccional. Los linajes masculinos de alto estatus se reproducían con mujeres de diversas castas, mientras que los linajes masculinos de menor estatus se veían limitados. Durante más de 2000 años, este sistema habría amplificado algunos linajes del cromosoma Y y suprimido otros, independientemente de su origen. Si las comunidades que se autoproclamaban guerreras, terratenientes o brahmánicas presentaban tasas más altas del alelo R1-Z93, y si estas comunidades gozaban de mayor éxito reproductivo generación tras generación, la señal R1-Z93 se incrementaría, no por la llegada de más migrantes de la estepa, sino porque la estructura social seleccionaba los linajes ya existentes. La inquietante implicación es la siguiente. El cromosoma Y punjabí podría no ser un mero registro de migraciones antiguas. Podría ser, en parte, un registro de castas. Un registro no de la procedencia de los hombres, sino de qué hombres tenían permitido socialmente tener hijos que sobrevivieran. Las cifras dejan abierta esta posibilidad. Las comunidades Hat y Ror, que ostentan un alto estatus militar y terrateniente, muestran ascendencia esteparia, incluyendo el haplogrupo R1A, en las tasas más altas de Punjab. Las comunidades Dalit Punjabi, en la base de la jerarquía social, muestran ascendencia autosómica esteparia en aproximadamente la mitad de esas tasas, entre el 12 y el 18%. La diferencia entre ellas no es lo suficientemente grande como para implicar orígenes completamente separados, pero no es nula. Los investigadores se cuidan de presentar esto como una hipótesis, no como una conclusión. Los datos no la confirman, simplemente no la descartan. Ya sea que la diferencia en el cromosoma Y entre las comunidades punjabíes refleje migraciones antiguas que se filtraron de manera diferente a través de un corredor geográfico, o que refleje 2000 años de reproducción controlada que amplificaron linajes específicos,
El registro genético, por sí solo, no puede distinguir entre ambas historias. Ese silencio es, en sí mismo, una respuesta. Imagina que estás en Rakigari en el año 2500 a.C. La ciudad que te rodea es enorme, 350 hectáreas, uno de los asentamientos urbanos más grandes del planeta en este momento de la historia. Las calles están dispuestas en cuadrícula, los desagües discurren bajo ellas, revestidos de ladrillo, desembocando en canales cubiertos en las afueras de la ciudad. El aire huele a arcilla cocida y humo de aceite de sésamo, a bueyes y leña quemada, y al limo húmedo de la cuenca del río Gagar-Hakra. Más adelante, los trabajadores estampan los distintivos sellos de la ciudad en arcilla sin cocer, los mismos diseños estandarizados que aparecerán a 1000 kilómetros de distancia en yacimientos arqueológicos mesopotámicos, evidencia de una red comercial que nadie en el mundo moderno reconstruiría por completo hasta 4000 años después. Una mujer camina hacia el río. Lleva algo consigo, una vasija de barro, tal vez, leña, o simplemente no se sabe nada de ella. No conocemos su nombre. Tampoco conocemos el nombre de la ciudad donde vive, al menos no en ninguna lengua que haya sobrevivido. Ella transcurre su mañana en la que entonces era la civilización más grande y posiblemente la más sofisticada de la Tierra, en una ciudad cuyas calles eran más limpias que cualquier otra que Europa construyera hasta el siglo XIX después de Cristo. Su haplogrupo mitocondrial es U2B2. Dentro de 4500 años, un fragmento de su hueso petroso, el hueso más denso del cráneo humano, el que mejor conserva el ADN antiguo, será extraído de este yacimiento por un equipo liderado por Vasant Shinde del Deccan College, analizado con colaboradores de la Facultad de Medicina de Harvard y publicado en un artículo que aparecerá en la revista Cell. El artículo revelará que no tiene ascendencia de la estepa, ninguna, que su haplogrupo mitocondrial, U2B2, es casi exclusivo del sur de Asia y está ausente en cientos de muestras antiguas de Asia Central analizadas en el mismo estudio. Ella no es una extraña, ella está dentro, ella es la base. Y el haplogrupo mitocondrial que portaba aquella mañana, el que sobrevivirá, intacto, a través de 4500 años de conquista, conversión, partición y diáspora, todavía es detectable hoy en día, en las líneas maternas de las mujeres que crecieron en las ciudades que podía ver desde su ventana. Ella nunca se fue, esa es la clave. A pesar de todo lo que vino después, los arios, los persas, los griegos, los mogoles, los británicos, la frontera que dividió la tierra en dos, el linaje materno simplemente perduró, como si siempre hubiera sabido que sobreviviría a los conquistadores. Esta es la parte que los registros no explican y donde toda la historia da un giro inesperado. Durante la mayor parte de los últimos 2 siglos, el debate sobre la identidad punjabí se ha centrado en una única dicotomía, ario o dravídico, descendiente de la estepa indoeuropea o remanente indígena del sur de Asia. La cuestión presuponía un vencedor, una ascendencia dominante que, cuando finalmente se dispusiera de los datos genéticos, resolvería la controversia de una vez por todas. Los datos no lo resolvieron. Los datos disolvieron el binario. El genoma punjabí no confirma la narrativa aria. El análisis autosómico completo, la señal del genoma entero, no solo el cromosoma Y, muestra que entre el 65 y el 75% de la herencia genética punjabí es anterior a cualquier llegada de la estepa. Proviene de los antiguos agricultores de ascendencia iraní que poblaron el Valle del Indo y de los Aasi, antiguos ancestros del sur de la India, los pobladores originales del subcontinente que emigraron de África, cuyos linajes se remontan a 50.000 años o más. El componente de la estepa, real y cuantificable, constituye la capa minoritaria. Los recién llegados no reemplazaron a la población anterior, sino que se integraron a ella. Y aquí reside la inversión más profunda. El haplogrupo del cromosoma Y, R1A-Z93, el linaje más asociado con el Punjab ario, el marcador genético citado en argumentos nacionalistas y nativistas durante décadas, estaba completamente ausente de la civilización del Valle del Indo. 0 ascendencia de la estepa en el genoma de Rakigari. 0 en los 11 individuos emparentados hallados en yacimientos adyacentes a la civilización del Valle del Indo.
quienes construyeron los grandes graneros de Mohenjo-Daro, quienes estandarizaron los pesos en una civilización que abarcaba 500.000 de kilómetros cuadrados, quienes instalaron los canales de alcantarillado que aún discurren bajo la llanura aluvial, no portaban este haplogrupo. Los migrantes de la estepa llegaron cuando la civilización del Indo ya había declinado. No la construyeron. Heredaron sus ruinas, sus descendientes, sus mujeres. La partición del Punjab en 1947, una de las mayores migraciones forzadas de la historia, una catástrofe basada en la idea de que los punjabíes musulmanes, hindúes y sikhs eran, en esencia, pueblos fundamentalmente diferentes que no podían compartir un territorio, dividió un continuo genético. Los punjabíes musulmanes, hindúes y sikhs de la misma comunidad son, a nivel genómico, prácticamente idénticos. La frontera que dividió la llanura de los 5 ríos atravesó directamente el centro de una población que, según los análisis de ADN, nunca estuvo dividida de forma significativa. Un anciano de la comunidad Hat, una de las poblaciones con mayor proporción del haplogrupo R1A en el sur de Asia, una comunidad que desde hace mucho tiempo afirma descender de antiguos linajes guerreros arios o escitas, declaró en una ocasión que los orígenes de su familia provenían de aquellos que llegaron a caballo desde el norte. No se equivocaba respecto al cromosoma Y, no se equivocaba respecto a la historia paterna. Pero la historia materna, la historia que su abuela llevaba en cada célula de su cuerpo, contaba una historia diferente, una historia mucho más antigua, una historia que no requería caballos, porque nunca había terminado. Lo que revela el genoma del Punjab no es una historia punjabí, sino una historia humana. Toda población que se asienta en una encrucijada, todo pueblo que ha absorbido oleada tras oleada de forasteros, porta esta misma estructura interna. La línea paterna registra a quienes llegaron con poder, la línea materna a quienes ya estaban allí. Ambas narrativas discurren en paralelo, rara vez dialogan entre sí y casi nunca reciben la misma importancia. Cuando debatimos sobre los orígenes antiguos, sobre quién pertenece realmente a una tierra, sobre qué migración dio origen a una civilización, sobre qué linaje es el auténtico, casi siempre nos centramos en la señal paterna, el cromosoma Y del conquistador, el linaje que llegó a caballo y que quedó registrado en la historia simultáneamente. Ignoramos el archivo materno, que es más antiguo, más silencioso y, si nos guiamos por los datos del Punjab, mucho más continuo de lo que cualquier relato político desearía. Las madres estaban allí antes que los conquistadores. Las madres estaban allí después. Las madres, en el registro genético, son la tierra misma. La tierra llamada Punjab ha sido reescrita 100 veces. Nuevos idiomas, nuevos reyes, nuevas religiones, nuevas fronteras. Cada capa presionando a la que está debajo, cada una reclamando ser la original, cada una insistiendo en que la historia comienza con ella. Pero un genoma no es un documento político. No responde a la conquista, ni a la partición, ni a los argumentos de los académicos. Simplemente acumula, pacientemente, generación tras generación, las huellas de todo lo que le sucedió a un pueblo y de todo lo que sobrevivió. Ni ario, ni dravídico, el genoma del Punjab nunca pretendió responder a esa pregunta, porque la pregunta en sí siempre fue la equivocada. El genoma del Punjab no es un veredicto, es un palimpsesto, el documento más antiguo de la región, escrito en una escritura que no requiere traducción, que contiene un registro que ninguna frontera ha logrado borrar.